Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, te quiero enseñar esta vez un poco más sobre los logaritmos. Me piden lo siguiente, el valor de s igual a, y como exponente va logaritmo de 0 más 1 en base a. Igual con lo que viene, nada más que va cambiando, acá es 1 más 2, así hasta el final, donde viene 99 más 100. El problema que está aquí fue tomado en un examen de admisión. Aquí, en este país tan hermoso llamado Perú. No te asustes cuando veas así. ¿Por qué te asustas? Si yo estoy acá. Mira, simplemente este ejercicio es fácil. Se hace con una propiedad. Te lo voy a decir de frente. Si tú ves una potencia y tú observas que la base de la potencia, esta, coincide con la base del logaritmo que se encuentra acá, si ambos coinciden, el resultado de todo esto, ¿sabes cuánto es? Es la cantidad que está acá. O sea, esta primera parte, su valor es 0 más 1. Simplemente así. Igual razonas acá, se ve lo mismo, que la base de la potencia y la base del logaritmo coinciden. Entonces, ¿todo esto cuánto vale? 1 más 2. Por lo tanto, el que está al costado vale 1 más 2. Y listo, y el problema está casi resuelto. Si acá es 0 más 1, el otro es 1 más 2, el que sigue lógicamente debe ser 2 más 3. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Al final, evidentemente, su valor va a ser 99 más 100. Y el único problema es cómo hallar esta suma. Fácil. Mira, observa que esto da 1, el de acá da 3, 5, y así hasta que al final sale 199. Como tú ves, ha salido la suma de números impares, consecutivos, porque no falta nadie, están todos, y que empiezan en 1. Y eso lo habíamos analizado, que se puede hallar esa suma con una fórmula. Te voy a dejar el link del video si no te acuerdas. Mira, se hacía así. Lo único que tú tenías que averiguar era cuántos números hay acá. Y para eso te había dado una regla práctica que solamente se usa para este caso de impares consecutivos que empiezan en 1. La regla práctica era la siguiente. Para averiguar cuántos hay, tomabas al último, le aumentabas 1 y entre 2. O sea, 200 entre 2. Y eso da 100. Quiere decir que ahí hay 100 números, 100 términos hay ahí. Y si tú querías hallar la suma de todos ellos, simplemente se colocaba la cantidad de términos y se elevaba al cuadrado. Y listo, y el ejercicio está terminado. Eso sale 10.000. Y nada más, así se hace esto. Ya te enseño más muy pronto. Ha sido un gusto estar contigo. Nos vemos, chao.